¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente mantiene en pie a un rascacielos imponente o incluso a tu propia casa? Hola madres de la ingeniería, hoy vamos a desvelar uno de los grandes misterios detrás de la estabilidad de nuestras ciudades, las cimentaciones. Muchas personas solo ven lo que está por encima del suelo, pero la verdadera batalla contra la gravedad y las fuerzas de la naturaleza ocurre allá abajo, donde el concreto y el acero se encuentran con la tierra. La cimentación es la parte que conecta la edificación al suelo y garantiza que permanezca estable y segura, resistiendo a los vientos, terremotos y al simple paso del tiempo. Pero, después de todo, ¿qué es una cimentación y cuál es su función principal en una construcción? Piensa en la cimentación como los pies de una persona o las raíces de un árbol. Así como tus pies distribuyen el peso de tu cuerpo en el suelo y las raíces del árbol se fijan firmemente a la tierra, la cimentación es el elemento estructural responsable de recibir todas las cargas de una edificación. El peso propio de la estructura, de los materiales, de los muebles, de las personas e incluso las fuerzas del viento, y transmitirlas de una forma segura y distribuida al suelo. Sin una cimentación adecuada, incluso la estructura mejor diseñada sobre el suelo corre el riesgo de hundirse, agrietarse o incluso colapsar, como hemos visto en algunos casos desafortunados de obras mal planeadas. Es la garantía de que lo que construimos hoy permanecerá firme por muchas generaciones. Entendido el papel crucial de las cimentaciones, ¿cómo deciden los ingenieros qué tipo de cimentación usar en cada proyecto? La elección no es aleatoria y depende de una conversación muy importante entre la edificación y el suelo. Esa conversación se traduce en estudios técnicos, principalmente los sondeos del suelo, que nos permiten determinar la capacidad de soporte y las características de cada capa debajo de la superficie. Es con base en esa información y en las cargas que el edificio va a imponer que dividimos las cimentaciones en dos grandes categorías: las superficiales, también conocidas como cimentaciones rasas, y las profundas. Entonces vamos a entender cada una de ellas. ¿Qué son las cimentaciones rasas y por qué las usamos? Las cimentaciones rasas son aquellas que transmiten la carga de la edificación al suelo a profundidades relativamente pequeñas, generalmente hasta cerca de 3 metros, aprovechando la capa de suelo inmediatamente debajo de la estructura. Son la opción más común y económica cuando el suelo superficial tiene buena capacidad de soporte. Dentro de las cimentaciones rasas tenemos algunas variaciones importantes. La primera de ellas es la zapata aislada. Es una especie de bloque de concreto, muchas veces en forma cuadrada o rectangular, que se encuentra exactamente debajo de cada pilar de la construcción. La zapata aislada recibe la carga concentrada del pilar y la distribuye en un área mayor en el suelo, disminuyendo la tensión aplicada y evitando que el pilar se hunda. Se utilizan mucho en edificios pequeños y de mediano tamaño, donde las cargas están concentradas en los pilares y el suelo superficial es lo suficientemente resistente. Su aplicación es sencilla, el costo es relativamente bajo y son ideales para suelos cortos, homogéneos y con buena resistencia. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una pared entera que necesita apoyo? ¿Qué hacemos? Ahí es cuando entra en acción la zapata corrida. A diferencia de la aislada, es un elemento continuo de concreto que se extiende a lo largo de toda la superficie estructural, como un cinturón de concreto. Distribuye la carga de manera lineal hacia el suelo. Es muy común en muros, paredes de contención y en edificaciones donde las paredes son los principales elementos estructurales que soportan la carga, como en muchas casas de un solo piso o de 2 pisos. La zapata corrida se elige para distribuir cargas menos intensas a lo largo de una mayor longitud, aprovechando la resistencia del suelo de manera más uniforme a lo largo de la línea de la pared. Finalmente, entre las cimentaciones superficiales, tenemos la losa de cimentación. Imagina que el suelo es un poco más débil y la construcción es más ligera, como una casa de un solo piso. ¿Cómo garantizar que no se hunda o se agriete de forma desigual? La losa de cimentación es la solución. Básicamente es una gran losa de concreto armado que cubre toda el área de proyección de la construcción, funcionando como una base única y gigante.
En lugar de varios puntos aislados de apoyo, la carga se distribuye por toda la superficie de la losa de cimentación. Esto es particularmente ventajoso en suelos con baja resistencia superficial o cuando se busca reducir los asentamientos diferenciales, es decir, evitar que una parte de la construcción se hunda más que otra. Es una cimentación que actúa como una gran placa sobre el suelo, siendo muy eficiente para construcciones ligeras y terrenos menos firmes. Pero ¿qué pasa cuando el suelo superficial no soporta el peso? Necesitamos ir más profundo, pero ¿cómo lo hacemos? Eso nos lleva a las cimentaciones profundas. Se utilizan cuando las capas de suelo más cercanas a la superficie no tienen la capacidad de soporte suficiente para las cargas de la edificación. En esos casos, la solución es buscar el suelo resistente a mayores profundidades, que pueden variar desde algunos metros hasta decenas de metros por debajo del nivel del suelo. Estas transfieren las cargas mediante dos mecanismos principales: la fricción lateral, que es el contacto de la cimentación con el suelo a lo largo de su longitud, o la resistencia de punta, que es la carga transmitida directamente en la base de la cimentación donde alcanza la capa de suelo más resistente. La forma más común de cimentaciones profundas son los pilotes. Los pilotes son elementos alargados, generalmente cilíndricos, que pueden ser hincados o moldeados directamente en el suelo. Son como grandes clavijas que atraviesan las capas de suelo menos resistentes hasta alcanzar una capa más firme, transfiriendo la carga a esa profundidad. Existen varios tipos de pilotes, y la elección de cada uno depende de factores como el tipo de suelo, la carga de la edificación, la profundidad necesaria e incluso las condiciones del sitio de obra. Entre los pilotes podemos mencionar los pilotes prefabricados. ¿Alguna vez has visto una estructura de concreto que parece un gran poste que están martillando para clavarlo en el suelo? Probablemente era un pilote prefabricado. Se fabrican en concreto armado o pretensado, en plantas o en la propia obra, con dimensiones y resistencias controladas, y luego se hincan en el suelo por percusión, vibración o prensado. Son eficientes y rápidas de instalar, pero pueden generar vibraciones y ruidos. Otras variaciones incluyen pilotes de madera, que son más económicos para cargas menores y suelos específicos. Y pilotes metálicos, que son perfiles de acero de alta resistencia, ideales para atravesar suelos muy resistentes o alcanzar grandes profundidades. Pero ¿qué pasa cuando no podemos hacer mucho ruido o queremos adaptar la cimentación exactamente al suelo que encontramos? Entran en escena los pilotes moldeados en el sitio, o como los llamamos, pilotes moldeados in situ. Se ejecutan perforando el suelo y luego llenando el agujero con concreto. Un ejemplo clásico es el pilote de hélice continua, donde una varilla helicoidal perfora el suelo y al ser retirada se inyecta concreto simultáneamente, formando el pilote. Otros tipos incluyen el pilote Franchi, que utiliza un tipo de pilón para hincar el tubo y formar una base ensanchada de concreto. Y los pilotes raíz, que son perforaciones más pequeñas, muchas veces en roca, con inyección de mortero y armaduras. Estos pilotes son ventajosos porque se adaptan mejor a las condiciones del suelo. Pueden hacerse en áreas urbanas con menor impacto de vibración y en algunos casos pueden alcanzar capas rocosas. Además de los pilotes, tenemos las pilas de cimentación. Son cimentaciones profundas de gran diámetro que pueden excavarse manualmente o mecánicamente. La gran ventaja del caizón es la posibilidad de inspeccionar visualmente el suelo en la base de la excavación antes del vaciado de concreto, garantizando que la cimentación realmente esté apoyada en la capa de suelo deseada. Muchas veces tienen una base ensanchada, como pie de elefante, para aumentar aún más el área de apoyo y la capacidad de carga. Son ideales para cargas muy elevadas y suelos que permitan la excavación sin que se derrumben las paredes del agujero. Pero con tantas opciones, ¿cómo decide el ingeniero qué cimentación usar? Bueno, la decisión final es un rompecabezas complejo que involucra varios factores. El principal de ellos es el tipo de suelo, que se determina mediante una investigación geotécnica detallada, como el sondeo. Este estudio nos dice la resistencia, la capacidad de soporte y la composición del suelo a diferentes profundidades. Enseguida, la carga y el tipo de edificación son cruciales, donde una nave ligera requerirá una cimentación diferente a la de un edificio de 30 pisos.
La proximidad de otras construcciones también se toma en cuenta para evitar daños en edificaciones vecinas durante la ejecución. El nivel del manto freático, es decir, la presencia de agua en el subsuelo, puede influir mucho en la elección, ya que algunos tipos de cimentaciones son más adecuados para trabajar en presencia de agua. Por último, el costo y el plazo de ejecución también son factores decisivos para el cliente y el cronograma de la obra. Si llegaste hasta aquí y te gustó el video, aprovecha para suscribirte si aún no lo has hecho. Deja tu like y activa la campanita de notificaciones. Y si crees que nuestro contenido es interesante, considera hacerte miembro para ayudarnos a seguir produciendo contenido aquí en la plataforma y ser recordado en nuestros videos. Tú que llegaste hasta aquí, te invito a echarle un vistazo a los cursos que recomendamos. Entonces, apunta tu celular al código QR que está aquí al lado o haz clic en el enlace de la descripción sobre nuestros cursos. En ellos vas a encontrar cursos de Excel, modelado 3D AutoCAD y muchos otros. Y son cursos seleccionados por nosotros aquí en el canal y podemos dar fe de su calidad. Así que, si quieres mejorar en tu carrera, vale la pena que los revises. Y si quieres iniciar tu presencia en línea y empezar a producir y grabar videos para las redes sociales, en este código QR aquí en la pantalla, seleccionamos los equipos que usamos en todos nuestros estudios. ¿Y tú, alguna vez habías imaginado la complejidad detrás de lo que sostiene nuestras edificaciones? ¿Qué tipo de cimentación crees que tiene tu casa? Déjalo aquí en los comentarios porque quiero saberlo. Aquí al lado tienes dos opciones de videos interesantes que necesitas ver para expandir tu conocimiento y satisfacer tu curiosidad. Y si quieres contribuir con nosotros, solo deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y considera hacerte miembro del canal. Eso es todo, amantes de la ingeniería. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.